Cordial saludo. En el día de hoy presentaremos el tema Sistemas Educativos en América Latina y Colombia, un análisis comparado, desarrollado por el equipo conformado por Milena Barrios, Lilibet Vuelvas y mi persona Maricruz Salazar. El trabajo se enmarca en el campo de la educación comparada, el cual nos permite analizar similitudes, diferencias y problemáticas comunes entre sistemas educativos con el fin de comprenderlos de manera más integral. El objetivo principal de esta exposición es analizar de forma colaborativa el sistema educativo colombiano en relación con el contexto latinoamericano. Para ello abordaremos tres aspectos fundamentales: la estructura de los sistemas educativos, sus dimensiones financiera, curricular y gerencial, y la evolución del rol docente. Todo esto con el propósito de promover una reflexión crítica sobre la calidad, la equidad y los desafíos actuales de la educación en la región. Iniciamos con la estructura del sistema educativo. En términos generales, los sistemas educativos en América Latina presentan una estructura organizada por niveles, que son educación inicial, primaria, secundaria y superior. Esta organización responde a modelos heredados principalmente de Europa, pero adaptados a las realidades locales. Una característica clave es la centralización normativa, donde los ministerios de educación establecen políticas, pero la ejecución se realiza a nivel regional o local. En Colombia, esta estructura está definida por la Ley General de Educación 115 de 1994, la cual organiza el sistema en preescolar, educación básica, primaria y secundaria, educación media y educación superior. Además, Colombia cuenta con un sistema mixto donde participan tanto el sector público como el privado, lo que influye directamente en la calidad y el acceso educativo. Ahora bien, vamos a hablar de las características generales de los sistemas educativos. En América Latina, los sistemas educativos comparten características comunes. Por ejemplo, ha habido una expansión significativa en la cobertura, especialmente en educación primaria, lo que representa un avance importante en términos de acceso. Sin embargo, esta expansión no ha ido acompañada de una mejora proporcional en la calidad, lo que genera lo que muchos autores llaman masificación con desigualdad. Además, existe una fuerte segmentación entre educación pública y privada, lo que profundiza las brechas sociales. Desde el enfoque de Émile Durkheim, la educación tiene la función de integrar a los individuos en la sociedad. No obstante, en contextos latinoamericanos, esta función se ve limitada por las desigualdades. En Colombia, aunque hay avances, persisten brechas urbanos-rurales, lo que evidencia inequidad en oportunidades educativas. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, esto se explica porque la escuela tiende a reproducir el capital cultural de los grupos sociales dominantes. Ahora, en la dimensión financiera, podemos decir que esta es clave, porque determina los recursos disponibles para garantizar la calidad educativa. En América Latina, el financiamiento es mixto, es decir, proviene tanto del Estado como del sector privado. Sin embargo, uno de los principales problemas es la desigualdad, distribución y recursos, tanto entre países como dentro de ellos. Muchos sistemas también dependen de organismos internacionales, lo que puede influir en las políticas educativas. En Colombia, el financiamiento se realiza principalmente a través del Sistema General de Participaciones, que asigna recursos según el número de estudiantes. Aunque este modelo ha permitido ampliar la cobertura, presenta limitaciones, especialmente en las zonas rurales, donde los costos son mayores y los recursos insuficientes. Esto impacta directamente en la equidad, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones. En el mismo sentido, podemos decir que la dimensión curricular en América Latina se ha adaptado un enfoque basado en competencias, orientado al desarrollo de habilidades para la vida. También se observa una tendencia hacia la estabilización impulsada por evaluaciones internacionales.
Sin embargo, uno de los principales problemas es la desarticulación entre el currículo oficial y la realidad en el aula. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional establece lineamientos como estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje. Aunque las instituciones tienen cierta autonomía, uno de los grandes retos es lograr que el currículo sea pertinente para contextos diversos, especialmente en zonas rurales con diversidad cultural. La dimensión gerencial se refiere a la forma en que se administra el sistema educativo. En América Latina predominan modelos híbridos donde hay centralización en la toma de decisiones, pero descentralización en la ejecución. Esto implica retos en términos de coordinación y capacidad institucional. En Colombia, la gestión se organiza en 3 niveles: nacional, que es el Ministerio de Educación; territorial son las secretarías; institucionales son las escuelas. Además, se utilizan instrumentos como el Proyecto Educativo Institucional PEI y los planes de mejoramiento. Sin embargo, aún existen desafíos en el liderazgo directivo y articulación entre los diferentes niveles del sistema. La educación no siempre ha sido como la conocemos hoy en día. En la antigüedad era privilegio de las élites. En la Edad Media estuvo dominada por la Iglesia. En la modernidad surge la escuela como institución social. En el siglo XIX se consolida como un derecho del Estado. En el siglo XX se magnifica y se reconoce como derecho universal. Y en el siglo XXI se enfoca como competencias y uso de tecnología. Esto demuestra que la educación evoluciona según las necesidades de la sociedad. En América Latina y Colombia, la educación ha estado marcada por procesos históricos como la colonia, donde el acceso era limitado; la independencia, donde se buscó construir identidad nacional; el siglo XX con procesos de modernización y finales del siglo XIX con reformas como la Ley 115. Estos procesos muestran cómo la educación ha sido influenciada por factores políticos, sociales y económicos. Hacer una comparación Colombia con América Latina, encontramos similitudes como origen colonial, expansión con desigualdades, uso de la educación como herramienta política, y diferencias como avances normativos en Colombia, persistencia de brechas territoriales. Esto evidencia que los sistemas son similares en estructura, pero diferentes en resultados. Abordaremos entonces el rol de la profesión docente. Analizaremos la evolución histórica que ha tenido y la relevancia en el contexto actual. Especialmente haremos énfasis en América Latina y, por supuesto, en Colombia. En primer lugar, creo que es necesario comprender que el rol del docente no ha sido estático, sino que ha experimentado una transformación significativa a lo largo del tiempo. En la etapa tradicional, aproximadamente hasta el siglo XVII, el docente era concebido fundamentalmente como un transmisor de conocimientos y de normas. Este modelo estaba fuertemente influenciado por la Iglesia Católica y se caracterizaba por una autoridad vertical que estaba centrada en la enseñanza memorística y en la formación moral y religiosa. Luego, en el siglo XIX, ya existe un consolidado de los sistemas educativos a nivel nacional y el docente entonces pasa a configurarse como un funcionario del Estado. Su función principal entonces pasa a ser la de orientar a la formación de ciudadanos en un contexto de una creciente institucionalización de la educación, y en esta etapa se inicia ese proceso de profesionalización acompañando la homogeneización de las prácticas pedagógicas. Luego ya en el siglo XX se produce un giro fundamental hacia esa profesionalización docente y se presenta además un cambio pedagógico. El maestro deja de ser un simple transmisor de conocimientos y se convierte entonces en un mediador entre el conocimiento y sus aprendices. Este cambio está sustentado en los aportes teóricos de algunos pedagogos como Jean Piaget,
que plantea el aprendizaje del constructivismo. También tenemos a Vygotsky, que resalta el carácter social del aprendizaje, y por supuesto Paulo Freire, que propone una educación liberadora. En este contexto, bueno, el docente adquiere una mayor autonomía dentro del aula y se consolida también como un agente formador integral. Ya en el siglo XXI, el rol del docente se amplía considerablemente, respondiendo a las dinámicas de la globalización. Hoy el docente no solo enseña, sino que también diseña experiencias, el docente promueve el aprendizaje, evalúa, el docente investiga y trabaja desde su propia práctica gestionando ambientes educativos. Además, actualmente se integran las tecnologías, se trabaja de una manera colaborativa, se atiende la diversidad. Entonces aquí es donde entramos también a hablar acerca de la inclusión y bueno, se configura entonces a un profesional reflexivo y además crítico. También es importante analizar el rol en América Latina. Se observa que ha habido una evolución que ha estado marcada por esos procesos de expansión educativa y bueno, han habido unas reformas que han estado orientadas hacia la problemática como la problemática social y a las condiciones laborales desiguales, y esto, bueno, plantea unos retos que son importantes en materia de formación continua y en relación al reconocimiento profesional también. Actualmente en Colombia el ejercicio docente se encuentra regulado por unos marcos normativos. Tenemos a la Ley General de Educación 115 de 1994 y el Decreto 1278 de 2002, en donde, bueno, se enmarcan un gran número de docentes actualmente. Se establece una función pedagógica para esto, una función social y ética además, así como la participación de la gestión institucional. Es importante hablar acerca de los desafíos significativos que se tienen, especialmente en esas brechas que hay en relación a la educación en las zonas urbanas y en las zonas rurales, los procesos de evaluación también y el desarrollo profesional de los maestros. Atendiendo a los interrogantes que se han planteado en relación con la primera pregunta, podemos decir que las dimensiones financieras y curriculares evidencian algunas similitudes como diferencias entre Colombia y algunos otros países de América Latina. En el ámbito financiero se mantiene una insuficiencia y una distribución desigual de los recursos, aunque en Colombia se han ido implementando algunos mecanismos de focalización. En la parte curricular existe una tendencia hacia los enfoques por competencia, entonces se ven distintos niveles de contextualización. En la gestión, aunque se predomina en los modelos descentralizados, también varía la capacidad institucional. Entonces, estas diferencias inciden directamente en la calidad y en la equidad educativa. En cuanto a la segunda pregunta que se plantea, pues las estrategias de indagación comparada nos permiten analizar casos múltiples, también los estudios longitudinales y el uso de indicadores internacionales. Esto nos van a permitir de alguna manera identificar los patrones comunes y las diferencias significativas que se encuentran entre ellos. De igual manera, la triangulación de las fuentes nos permite fortalecer la comprensión integral de los fenómenos educativos, y todo esto, bueno, va a contribuir a la construcción de unos marcos teóricos más sólidos que nos permitan una interpretación rigurosa y contextualizada de la realidad educativa. Bueno, finalmente, a manera de conclusión, podemos señalar que los sistemas educativos latinoamericanos presentan unas estructuras que son bastante similares, pero están marcadas por profundas desigualdades en términos de calidad y de equidad. Hemos logrado algunos avances en el acceso a la educación, pero aún así persisten esos desafíos que siguen siendo relevantes. Entonces, es necesario continuar fortaleciendo el rol del docente,
la adopción de enfoques que permitan ser comparados y que se constituyan en herramientas fundamentales para transformar la educación en toda la región.